Era un lunes como cualquier otro. Uno de esos en los que la tranquilidad se extendía por la casa, envolviéndome como una manta cálida. Afuera, la ciudad murmuraba con su incesante actividad. Pero aquí dentro, solo quedaba el eco del silencio. Me encantaba esa hora de la noche, en la que todo se apaciguaba, cuando los problemas del día se disipaban como el humo de una vela, y la única compañía era el susurro del viento colándose entre las cortinas. Suscríbete y activa la campanita, que esta historia empieza ya mismo. Después de una semana agotadora en el trabajo, estaba más cansada de lo habitual. No había dramas, solo el peso invisible de la rutina. Ese cansancio que no viene de hacer demasiado, sino de sentir demasiado. Desde hacía 8 años, mi vida se había convertido en la de una madre soltera que debía hacer todo a la vez: refugio, disciplina, apoyo y fortaleza. Mario, mi hijo, era mi mayor alegría y mi mayor desafío. Con casi 20 años, era inteligente y encantador, pero a veces llevaba una sombra en los ojos, una inquietud que rara vez expresaba en palabras. Tal vez era la ausencia de su padre, o tal vez era el peso de crecer con una madre que, por más que intentara, nunca podría hacerlo todo para él. Recostada en la cama, la oscuridad de mi habitación solo era interrumpida por el tenue resplandor de la luna, filtrándose a través de las cortinas. Las sábanas me envolvían como un capullo, y por primera vez en día sentí que mi cuerpo se rendía, entregándose al descanso con la dulce resignación de quien ha postergado demasiado el sueño. Estaba a punto de abandonarme por completo al descanso cuando un sonido suave me sacó de mi letargo. Un golpe en la puerta, apenas un roce contra la madera. Mi corazón dio un pequeño brinco antes de reconocer la presencia al otro lado. No necesitaba ver para saber que era Mario. Tenía esa manera particular de moverse, de existir en los espacios, como si siempre estuviera a punto de retroceder. ¿Qué ocurre?, pregunté con la voz adormilada. La puerta se abrió lentamente y la figura de mi hijo apareció en el umbral, envuelta en sombras. «No puedo dormir», murmuró, evitando mi mirada. Algo en su tono me alertó. No era solo el insomnio habitual, no era una simple incomodidad pasajera. Había un peso en su voz, una duda atrapada en sus palabras. «Ven aquí», le dije, moviendo las mantas para hacerle espacio a mi lado. Dudó un instante, pero finalmente cruzó la habitación y se deslizó bajo las sábanas conmigo. Sentí su cuerpo tenso, la respiración contenida como si hubiera demasiadas palabras presionándole el pecho. Me quedé en silencio, dándole tiempo. A veces, el mejor consuelo no era hablar, sino simplemente estar aquí. Pasaron minutos en los que la habitación se llenó de esa quietud peculiar de las madrugadas, cuando el mundo parece suspenderse en el aire. Creí que Mario ya estaba dormido cuando, de pronto, su voz rasgó la calma. «¿Mamá? ¿Alguna vez lo extrañas?». No necesitaba preguntar a quién se refería. Me tomé un segundo antes de responder, dejando que el peso de la pregunta se asentara en mi mente. A veces admití en voz baja, «pero las cosas no estaban bien entre nosotros, y tú lo sabes». Mario asintió lentamente, su mirada perdida en algún punto de la habitación. «Sí, pero a veces pienso que las cosas pudieron ser diferentes». Su voz era apenas un susurro, cargado de esa incertidumbre que acompaña a los recuerdos incompletos. Suspiré girándome hacia él. «Tal vez concedí, pero no podemos cambiar lo que sucedió. Solo podemos seguir adelante». Se quedó en silencio, digiriendo mis palabras. Luego, con un gesto casi imperceptible, se acurrucó un poco más cerca. Lo observé en la penumbra, notando lo mucho que había crecido, lo mucho que había cambiado. En algún punto de los últimos años, mi niño se había convertido en un hombre, y sin embargo, en este momento, parecía más vulnerable que nunca. ¿Sabes algo?, dije suavemente. La partida de tu padre no fue culpa tuya, nunca lo fue. Siempre ha sido más que suficiente para mí». Mario cerró los ojos por un instante, como si mis palabras le dieran permiso para soltar algo que había estado cargando por demasiado tiempo. Nos quedamos así, en la oscuridad, compartiendo el silencio, pero en ese silencio
Había algo más, una conexión que trascendía las palabras, un entendimiento mutuo que iba más allá de lo que cualquiera de los dos podría explicar. Y entonces algo cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero lo sentí, una energía diferente, un latido distinto en el aire. Se pone mejor, solo dale like y continuamos. Mario se removió ligeramente bajo las mantas, su brazo rozando el mío, en un gesto involuntario. Un escalofrío recorrió mi piel, no por el frío, sino por algo más profundo, más primitivo. Mi mente luchó por descartar la sensación, por encerrarla en un rincón oscuro, donde no pudiera alcanzarme. Pero ahí estaba, latente, pálpide la madrugada, envolvía la habitación como un velo denso, casi tangible. La respiración pausada de Mario a mi lado era el único sonido que rompía aquella quietud. Pude sentir el peso de su cuerpo relajarse poco a poco, su calidez filtrándose a través de las sábanas, su presencia recordándome cuán pequeño solía ser, cuando sus pesadillas infantiles lo traían corriendo a mi cama en busca de refugio. Pero esta vez no había monstruos en su armario, ni sombras imaginarias en las esquinas de la habitación. El verdadero espectro que lo inquietaba habitaba en su mente. El tiempo había pasado sin piedad, arrancándole la infancia sin que yo pudiera evitarlo. Ahora era un hombre joven, más alto que yo, con una voz que ya no tenía el timbre inocente de antaño. Y sin embargo, en ese momento, envuelto en la oscuridad de mi habitación, parecía tan frágil como cuando tenía 5 años y sollozaba entre mis brazos después de una pesadilla. El divorcio había dejado sus huellas en él, aunque jamás se quejaba. Sabía que, como su madre, yo había tratado de llenar cada espacio vacío, de ser suficiente para ambos, de darle todo lo que necesitaba para que nunca sintiera la ausencia de su padre, como una herida abierta. Pero, ¿había sido suficiente? Un susurro en mi mente me decía que no. El reloj sobre la mesa de noche marcaba las 3 de la mañana. La madrugada se extendía interminable, y mis pensamientos, en lugar de calmarse, se volvían más densos. Cerré los ojos y traté de ordenar las emociones que revoloteaban en mi interior, como mariposas atrapadas en un frasco. Era extraño cómo la intimidad de la noche podía desenterrar verdades que en el día parecían dormidas. Me moví con cuidado, acomodando mi cabeza en la almohada para no despertarlo. Sentí su brazo sobre mi vientre, un gesto casi inconsciente, como si mi cercanía le proporcionara la paz que su mente no encontraba. ¿Cuándo había sido la última vez que compartimos un momento así? No podía recordarlo con exactitud, pero lo cierto era que ya no éramos los mismos. Mi corazón latía con fuerza, cada latido marcando la distancia entre el pasado y el presente, entre la madre que había sido para él y la mujer que ahora se enfrentaba a una realidad inesperada. Algo había cambiado. La revelación me llegó de golpe, como un relámpago iluminando la oscuridad. No era solo Mario quien había crecido, quien había evolucionado con el tiempo. Yo también lo había hecho. Ya no era la misma mujer que había firmado los papeles del divorcio años atrás. Había aprendido a vivir por mí misma, a encontrar satisfacción en la soledad, a no depender de nadie más que de mí misma. Pero esta noche, con su cuerpo cálido junto al mío, con su respiración acompasada haciéndome sentir una conexión indescriptible, me di cuenta de que había algo más en ese instante, algo que no podía nombrar. La madrugada avanzaba con lentitud, y el sueño, en lugar de arrastrarme por completo, me mantenía atrapada en un estado intermedio, donde los pensamientos eran más claros, donde las emociones no podían esconderse tras la rutina del día. Fue en ese limbo donde comprendí que la vida nos había puesto en un punto de inflexión. Tal vez no pasaría nada más. Tal vez todo quedaría en un instante fugaz, un momento de vulnerabilidad compartida en la intimidad de la noche. Tal vez, al despertar, ninguno de los dos hablaría de lo ocurrido y simplemente seguiríamos adelante, como si nada hubiera pasado. Pero la verdad estaba aquí, latiendo en lo más profundo de mi ser. No podíamos volver atrás. No podíamos deshacer la sensación de haber cruzado una frontera invisible, de haber sentido en la piel un cambio sutil, pero definitivo.
Porque incluso cuando el sol saliera, incluso cuando la cotidianidad nos envolviera de nuevo, los ecos de esta noche seguirían resonando en lo más hondo de nuestra historia. Y yo no estaba segura de qué significaba eso. Coméntanos qué te ha parecido esta historia y compártelo con tus amigos, que pronto volvemos con más.